Hace 30 años, y aunque parezca ayer, la forma de conducir y entender un coche era bien distinta a la actual. Los años 90 supusieron la implementación de la electrónica al automóvil, guardando un perfecto equilibrio entre pureza de conducción, seguridad y confort. Eran tiempos donde imperaban las cajas de cambio manuales, los motores de gasolina y también diésel de alta cilindrada, pesos contenidos y ausencia casi total de asistentes de conducción. Si acaso el ABS o la dirección asistida eran de los pocos mecanismos presentes. En definitiva, se trata de una conducción analógica, donde el conductor era el auténtico protagonista y el que tomaba la mayoría de decisiones que afectaban al movimiento del vehículo. Claro está que hoy día los coches son segurísimos, eficientes y confortables, pero a los que nos gusta conducir echamos de menos ese control y también libertad de los coches de antes. Por eso nos vamos a poner a los mandos de este BMW Serie 3, generación E36, excelente representante de esa manera de entender el automóvil. Esta unidad es un 318i del año 93 y se encuentra en un estado prácticamente de serie, algo muy difícil de ver puesto que muchas unidades son modificadas estética y mecánicamente al ser una de las mejores formas de iniciarse en el mundo de los derrapes, es decir, en el drift. Con solo echarle un vistazo rápido al interior nos daremos realmente cuenta de cuánto han cambiado las cosas, como iremos viendo a lo largo del vídeo, pero en primer lugar vamos a contextualizar este modelo, que es uno de los más importantes en la historia de BMW, y a conocerlo un poco más a fondo. El BMW E36 se presenta en 1990 como sustituto del mítico E30, que fue un rotundo éxito comercial y también automovilístico. Los trazos y líneas presentan un diseño típicamente de los 90, con unas dimensiones que crecen notablemente hasta los 4,43 metros de largo, una medida habitual en aquel entonces para una berlina media, y nada que ver con los casi 5 metros de las pocas berlinas que sobreviven en el mercado actualmente. Conserva rasgos típicamente de la marca, como la curva Hofmeister, la tracción trasera, los emblemáticos riñones de la calandra frontal o el doble faro, eso sí, detrás de una tulipa cuadrada de policarbonato en lugar de cristal. A pesar de sus formas relativamente cuadradas, cosecha un loable coeficiente aerodinámico de 0,30 y un contenido peso de apenas 1.200 kilos, ambos datos determinantes para ofrecer, más que prestaciones, unas notables sensaciones. El número 1620 de autopista adelantaba el modelo definitivo de la nueva Serie 3, cuyos pedidos, incluso antes de producirse, ya rebasaban todas las expectativas. La revista adelantaba la irrupción de la versión coupé en el año siguiente y alababa la aerodinámica y equipamiento de seguridad del nuevo modelo. Esta es la gama de la Serie 3 en el año 93, desde el básico 316 gasolina de 4 cilindros y apenas 100 caballos, hasta el radical M3 de 6 cilindros y 286, y donde también comenzaban a irrumpir con fuerza la variante turbodiesel de 6 cilindros y 115 caballos. Nuestro protagonista se ofrecía en aquel entonces por unos 3.100.000 pesetas. Aquí podemos ver una pequeña comparación con algunos de sus rivales, como el nuevo Mercedes clase CW 202, notablemente más caro, el Audi 80 y también el recién presentado Citroën Xantia. A comienzos del 92 se presenta la bella carrocería coupé, a la que seguiría la variante familiar, Touring, la descapotable y también la versión compact en 1995, dando lugar a una gama riquísima. Hacia el final de su vida comercial en 1997, el número 1973 de la revista Autopista realizaba una de esas comparativas que ahora echamos tanto de menos. Berlinas con motores V6 de alta cilindrada, en lugar de subs tricilíndricos, y donde los alemanes, ahora intocables, se enfrentaban abiertamente a franceses. En esta prueba se analiza el motor tope de gama, el 328, con permiso del M3, ensalzando su inigualable tacto deportivo en gran parte proporcionado por su tracción trasera, como elemento distintivo. Ese mismo año, la gama del E36 queda tal que así, con las 5 carrocerías, el M3 potenciado hasta los 321 caballos y las 3 versiones diésel de 90 a 143. En junio del 98, Autopista realizaba un interesante análisis de los motores de su sucesor, el E46, momentos en los que los propulsores turbodiesel empezaban a consolidar su mayor época de esplendor. El 318 se configuraba como el punto de partida, con unas prestaciones suficientes. Fijaros en la gran cantidad de información técnica y mecánica que brindaban las revistas en aquel entonces.
Estas son las 5 carrocerías disponibles en la gama del E36, tiempos en que todavía había hueco para las variantes pasionales y lúdicas, como la Cabrio o la Coupé. Y aquí podemos ver un resumen de las diferentes generaciones de la serie 3, comenzando por el E21 del 75. El E30 supondría un éxito rotundo durante sus 10 años de producción. El E36 significaría la consolidación del modelo, mientras que el E46 supondría el salto hacia la electrónica. El E90 representa un buen equilibrio entre modernidad y deportividad. El F30, por su parte, se vuelve algo menos deportivo y más burgués. Y el G20 actual abraza de lleno la digitalización, el downsizing y el cambio automático como única opción. Una vez accedemos al interior, nos vamos a dar cuenta poco a poco de que todo gira en torno al conductor, tanto por la ergonomía de los diferentes mandos como por el propio diseño y configuración de la consola. Tenemos una instrumentación, como vamos a ver, muy clara y funcional, donde llama la atención el indicador de consumo instantáneo y la escala en litros del nivel de combustible. Por su parte, el volante es realmente grande, a pesar de que cuenta con dirección asistida, algo común en otros modelos de la época, y lejos de ser achatado, como ocurre actualmente, es redondo, como debe ser. La iluminación se encuentra realmente a mano, y como comentaba, tenemos doble faro, eso sí, tras una sola cubierta plástica, con unos antinieblas muy generosos abajo. No podía faltar el intermitente en color naranja, tan típico en los 80 y principios de los 90. Detrás, como curiosidad, la luz de freno se encuentra en los extremos interiores del faro, bajo la luz de marcha atrás. Esta unidad conserva los guarnecidos de las puertas originales, con regulación eléctrica de los espejos, en este caso. La verdad es que todo se encuentra bastante bien acabado y ajustado, y en esta unidad, al menos, no se escuchan apenas grillos o ruidos parásitos tras 27 años. Llama la atención el único aireador de la consola central, que está, como comento, orientada hacia el conductor, con un diseño muy envolvente que ayuda a involucrarte muchísimo en la conducción. Como buen alemán, todo es muy ergonómico. Las ruletas de la climatización tienen un tacto durito y preciso, y se las ve realmente sólidas y robustas. Debajo tenemos dos pequeños espacios portaobjetos, uno de los cuales perderemos en aquellas versiones que equipan el ordenador de viaje digital. Otra curiosidad más es que los mandos de los elevalunas se localizan en la propia consola central, y a contrario de lo que se pueda pensar, en marcha resulta muy intuitivo accionarlos. La palanca de cambios manual es más bien corta, con un tacto también durito, a pesar del uso y kilometraje de esta unidad, y está en la posición adecuada con los recorridos acertados. Echando un vistazo al puesto del copiloto, reafirmamos el hecho de que todo gira en torno al conductor, con sus dos salidas de aireación independientes y la consola central enfocada hacia él, como si el copiloto no fuese partícipe y quedase relegado a ser un mero acompañante. Arriba, y a pesar de ser una versión de acceso, tenemos doble luz de cortesía y parasoles con espejo, mientras que detrás llama la atención la ausencia de reposacabezas, aunque sí contamos con cinturones, obligatorios en todos los coches desde 1992. En el túnel central tenemos el cenicero y un pequeño espacio portaobjetos, aunque eso sí, sin forrar. Accediendo al asiento del acompañante, en tapicería original a rayas y con regulaciones manuales, nos llegamos a sentir algo encajonados por la posición de la consola que os vengo comentando. La guantera tiene una capacidad correcta y además de tener llave, está forrada por dentro, muy útil para evitar ruidos parásitos en movimiento. Como curiosidad tenemos dos huecos para posavasos, algo inútiles porque obligan a tener la tapa abierta. Desde esta posición podemos darnos cuenta del enorme tamaño del volante y del posicionamiento del puesto de conducción. Otra curiosidad más, y al igual que muchos BMWs, es que el acelerador se encuentra pegado al suelo, pulsándolo hacia abajo en lugar de impulsarlo hacia adelante. Detrás, y a pesar de la contenida longitud del conjunto, tenemos un espacio aceptable para dos adultos, aunque no sea un aspecto en el que destaque el E36. La plaza central está pensada para emergencias, no tanto por el poco espacio, sino por el voluminoso túnel central de la transmisión. Al contrario que en la actualidad, el diseño exterior brinda una adecuada luminosidad, puesto que la cintura no se eleva y el techo no cae bruscamente, como ocurre en las carrocerías de estilo coupé de hoy en día.
Los paneles de las puertas, como vamos a ver, están bien forrados, aunque en el E36 tiende a descolgarse fácilmente. El plástico superior parece de una calidad adecuada y en este caso contamos con la tradicional manivela para los cristales, ya que hace 25 años era un extra a pagar aparte incluso en berlinas premium como este BMW. Otro detalle que me ha llamado la atención es que dentro disponemos de 4 agarraderos, un elemento que poco a poco está desapareciendo de los modelos actuales, aunque personalmente me parece bastante útil. El E36 es un 4 puertas, por lo que no tenemos portón, y en su lugar hay una portezuela, aunque la boca de carga es relativamente amplia. El maletero cubica unos 440 litros, a pesar de que los pasos de ruedas sacrifican el aprovechamiento, y tenemos un espacio en plástico en los laterales para poder llevar algunas cosas sin que se muevan. Otra curiosidad más es que en la tapa del maletero tenemos la típica caja de herramientas de BMW. Hoy día en los coches apenas podemos solucionar o hacer nada en caso de avería o pinchazo, y tan solo nos queda llamar a la grúa, pero este detalle es una confirmación más del concepto de automóvil como algo mucho más mecánico y purista que en la actualidad. Pasamos a ver a la que es probablemente la parte más importante de cualquier BMW, el motor. En este caso, y al tratarse de la versión 318, contamos con un propulsor de 4 cilindros, 1,8 litros y 115 caballos. Como todos los E36, se encuentra dispuesto longitudinalmente, es decir, a lo largo del coche, algo lógico teniendo en cuenta que es tracción trasera. Como no podía ser de otra manera, todo se encuentra bastante limpio y ordenado, y también accesible. En la parte superior del capó encontramos un aislante, mientras que abajo observaremos que el espacio disponible permite albergar un 6 cilindros en línea, tanto en diésel como en gasolina, una configuración de motor típicamente BMW y que por desgracia se encuentra en peligro crítico de extinción en nuestros días, incluso en las versiones actuales tope de gama del Serie 3 G20, debido a la presión de la normativa anticontaminación y a la sobrealimentación. Esta es la ficha técnica de esta versión 318i del 93, ya catalizada y con inyección electrónica Bosch. Todos los E36 gasolina son atmosféricos, es decir, no tienen ni turbo ni compresor. Eran tiempos donde la potencia se obtenía a partir de cilindradas elevadas, lo que derivaba en un sonido embaucador y en una robustez a prueba de bomba. Un detalle que me ha gustado de esta unidad es la funda de cuero original para la llave de recambio. Una vez a sus mandos, y sobre todo si no estamos acostumbrados a conducir un BMW de los de antes, hay 3 cosas que enseguida notas diferentes. La primera de ellas es el propio puesto de conducción, algo más bajito y estirado que en cualquiera de sus rivales. La segunda es que te sientes muy involucrado, ya que la consola y los paneles te envuelven y te hacen partícipe. Y la tercera es la propia dinámica del coche, que provoca la tracción trasera. Recientemente los BMW de entrada a la gama se han convertido en tracción delantera, como el nuevo Serie 1, algo lógico, dicho sea de paso, por una razón de costes, economías de escala y habitabilidad. Pero lo cierto es que ese empuje desde atrás, esa agilidad y ese toque que te proporciona el hecho de que sean las ruedas traseras las que tiren del carro, sencillamente no se puede imitar. Probablemente, si lo que busca una persona es desplazarse del punto A al B, no le dé la más mínima importancia, pero a los puristas de la marca y en general a las personas que nos gusta conducir, ya no nos da tanto igual. Es algo que se nota y algo típico de los BMW. Por esta razón, enlazar curvas en tramos de montaña, como en este, es una auténtica gozada, incluso aunque vayas a 40 km por hora. La dirección es muy informativa, muy directa y precisa, aunque el volante es exageradamente grande y resta precisión.
La caja de cambios está a un buen nivel por tacto y el peculiar acelerador redondea y hace más peculiar si cabe la experiencia. El motor, al ser atmosférico, conviene llevarlo alto de vueltas para que entregue lo mejor de sí, a partir de unas 3500 aproximadamente. El sonido, a pesar de ser el 4 cilindros, es precioso comparado con un motor actual, y estirar las marchas es una auténtica gozada. A pesar de los discretos 115 caballos, sus prestaciones son más que suficientes. En definitiva, hace 30 años conducir un coche suponía poner a prueba todas las capacidades del conductor, en un momento en el que la electrónica y las normativas anticontaminación todavía no habían irrumpido con fuerza. El BMW 36 es un perfecto ejemplo de coche moderno al servicio del placer de la conducción, algo más que un simple medio de transporte funcional. Una excelente berlina media, bien hecha, con unos motores sobresalientes y con un tacto intencionadamente marcado que en poco tiempo echaremos mucho de menos. Dale a like si te ha gustado el vídeo, comparte en tus redes sociales, escribe tu comentario y dime qué opinas tú, y no olvides suscribirte para próximos vídeos. Un saludo.